tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estés bien. Este es el segundo video de la serie de videos de programación en Java. El día de hoy vamos a ver los tipos de datos que se manejan en Java, así mismo como su declaración para crear variables que nosotros podemos utilizar libremente después. Bien, antes de nada vamos a mostrar la tabla, una pequeña tabla de las variables, del tipo de variables de primitivos que se manejan en Java. Entonces vamos a ver aquí que tenemos varios tipos de datos que se utilizan, que pueden estar divididas por tipos de variable numérica, de tipo booleana y de cadena de caracteres o de caracteres. Y podemos ver que del tipo de variable numérica tenemos el tipo byte, el tipo short, el tipo int, long, float y double. Podemos ver ahí su tamaño en bytes, el rango de valores que pueden tomar y los valores por defectos que toman a la hora de que se hacen declaraciones de estas variables. Entonces, nosotros podemos utilizar este tipo de variables dependiendo de cuánto espacio de memoria vamos a utilizar. Recordemos que un tipo de dato, o más bien a la hora de declarar una variable, lo que nosotros realmente hacemos es apartar un espacio para ahí almacenar los datos correspondientes que vamos a utilizar. Recordemos que un dato, antes que nada, no es más que la representación abstracta de la información que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, la edad de una persona, su altura, su nombre, cosas por el estilo, son datos que podemos nosotros manejar en lenguajes de programación mediante este tipo de datos que ya vienen nativos o primitivos que soporta el lenguaje Java. Entonces, ¿cuál es el criterio para utilizar este tipo de datos? Eso ya depende de qué tipo de información vamos a guardar, qué tanto espacio vamos a utilizarlo. Entonces, en base a ese criterio es mediante lo que se va a realizar esto. Entonces, también tenemos las variables del tipo booleano, que son los datos lógicos, que pueden tener dos estados, de verdadero o falso. Por defecto en Java tiene el valor de falso y pues sirve para más que nada hacer operaciones booleanas que implican lógica. También tenemos el tipo de variable string, que es más asociada a una cadena de texto o una cadena de caracteres, que como tal en sí no es un dato primitivo, pero lo que se puede hacer es manejar cadena de caracteres, es decir, podemos almacenar dentro de ellas palabras, frases, texto y demás. Sí, no es primitivo de Java la sintaxis para declarar variables en Java. Como vemos aquí, como vimos en el video anterior, esta es la estructura, la sintaxis que utiliza Java para declarar, para empezar un programa. Utiliza un paquete, que es donde se va a encontrar la aplicación, utiliza una clase y utiliza un método, el método principal. Cuando nosotros vamos a desarrollar un programa, todo lo que vayamos a utilizar tiene que ir dentro del método principal, porque es lo que primero que Java, a la hora de ejecutar un programa, empieza a leer, por decirlo de una manera. Todo lo que está dentro del método se va a ejecutar de la manera que de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, leyendo. Bien, antes que nada decir que lo recomendable a la hora de iniciar de empezar a programar, es declarar las variables que se van a utilizar
para tener así un mayor control de lo que se está programando. Entonces, ¿cuál es la sintaxis para programar, para declarar variables? No es muy difícil, no es muy complicado, no es nada del otro mundo. Lo que se hace es declarar el tipo de variable seguido del nombre de la variable, y podemos asignarle su valor o no. Y recordar que en Java, para la gran mayoría de las sentencias, se utiliza punto y coma para terminar. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar o vamos a desarrollar un programa que haga una suma de dos números, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a declarar una variable del tipo numérica que se va a llamar número 1 y le podemos asignar el valor de 8. También vamos a declarar la variable del tipo numérica que se va a llamar número 2 y vamos a asignar el número 3. Con esto nosotros lo que hicimos fue declarar un espacio en la memoria, asignarle un nombre y poner el dato que nosotros vamos a utilizar. Y así funciona con todas las demás tipos de datos. Por ejemplo, vamos a declarar una variable del tipo booleana que se llame var, y esta va a ser true. También podemos declarar, como había dicho anteriormente, las variables de tipo string, que estas se escriben en string mayúsculas. Ponemos el nombre de la variable, cadena. Para nosotros agregar la información a esa variable se hace por medio de comillas dobles. Por ejemplo, vamos a poner aquí colabora. Esta es la sintaxis que utiliza Java a la hora de declarar variables. Recordemos, es el tipo de variable, el nombre de la variable, y si queremos le asignamos un valor, o bien puede quedar simplemente como el tipo de variable, como puede crearse simplemente la variable esperando a ser asignado un valor más adelante. Por ejemplo, vamos a crear una variable del tipo double que se va a llamar número 3 punto y coma, y así es como se declara otra variable. Recordemos que reglas para declarar variables: nunca se utilizan números al principio, no podemos poner nosotros 1 y demás variables porque Java marca automáticamente un error. Siempre hay que poner, empieza con literales. Recordar que Java distingue mayúsculas de minúsculas, es decir, no es lo mismo tener número 1 con minúsculas que tener número 1 con mayúsculas. Java va a reconocer que este de aquí es diferente a este de acá. Otra manera de declarar variables para no hacer tantas líneas como aquí puede ser de la siguiente manera. Nosotros hacemos la declaración de la variable número 1 igual a 8, a 2, y en vez de poner punto y coma luego ponemos una coma, ponemos el nombre de la otra variable, nombre 2, punto y coma, y así nosotros también podemos declarar variables. En vez de declarar una por una, declaramos el tipo de variable, ponemos el nombre de la variable, si le asignamos un valor se lo ponemos, coma, el siguiente variable, y así se puede hacer indefinidas veces, hasta que, siendo las maneras que vamos usando las que vayamos poniendo las que vayamos a utilizar, perdón. Entonces recuerden, las reglas básicas para declarar variables son el tipo de variable, el nombre sin espacios ni caracteres especiales y el número que se le asigne.
el valor que se le asigne. Y eso es todo por hoy. Hasta luego.